Muy bienvenidos, mis queridos hermanos remanentes. Dios me les bendiga una vez más a cada uno de ustedes. Señor, ustedes no se pueden perder este tema maravilloso que tenemos hoy. Se titula El cuerno pequeño y la ley de Dios, parte 2. Pero antes de empezar, nuestro hermano Cheo va a tener la oración y hermano José Mercedes, gracias por estar con nosotros por aquí una vez más. Y hay una pregunta pendiente de un amigo seguidor que quiere que usted le responda esa pregunta. Así que, hermano Cheo, usted tiene el placer de la oración. Oramos. Amante Dios que estás en los cielos, Padre de amor, Padre de misericordia, Señor, te suplicamos que tu palabra nos hable en esta noche. Te suplicamos por cada uno de los oyentes que le da seguimiento a este programa. Permite que lo que vamos a tratar en esta noche sea de gran ayuda y beneficio para la vida espiritual y para que pueda contestar alguna inquietud de algún oyente que va a estar pendiente a este programa. Te suplicamos por nuestro invitado José Mercedes, que tú abras su entendimiento, que lo que él diga se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Si hay alguno de los oyentes que está enfermo o tiene algún familiar que está enfermo, visítalo, Señor, y ten piedad y misericordia de ellos. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, por aquí tenemos una pregunta. Preguntan, ¿con qué se contaminan los alimentos cocinados en día sábado? ¿Hay una forma judía del antiguo pueblo de Dios para guardar el día sábado? ¿Cuál era la forma cristiana del nuevo pueblo de Dios? Del pueblo de la nueva alianza para guardar el día sábado. ¿En qué versículo o en cuáles versículos del Nuevo Testamento la iglesia de Cristo indica a los griegos, romanos y otros pueblos paganos cómo tienen que guardar el día sábado? Tremenda pregunta. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga y les guarde. Es un placer saludarle de estar de nuevo en este maravilloso programa. Mira, esa pregunta es una pregunta que el que la hizo sabe lo que dijo. En primer lugar, de una manera breve, voy a contestarle con relación a si aparecen algunos pasajes bíblicos que digan de cómo guardar el sábado en el Nuevo Testamento acerca de los griegos, los romanos y los paganos. Quiero decir en primer lugar que el Nuevo Testamento todavía no estaba formado. No estaba formado. ¿En qué sentido? En las escrituras que utilizaban la iglesia cristiana era el Antiguo Testamento. Incluso los griegos, los romanos y los paganos, como dice el que está preguntando, las escrituras que utilizaban era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba formado. ¿En qué sentido? El libro de Mateo fue escrito por Mateo en el año 70. El libro de San Lucas fue escrito en el año 63. El libro de los Hechos me parece que fue en el año 61, 62. El libro de San Juan fue escrito en el año 90. Las cartas de Pablo fueron ya escritas ya entre los años 50 y 60 y 62. O sea, las escrituras que utilizaba la iglesia cristiana no eran las escrituras del Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento. Incluso cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, un etíope va leyendo el libro de Isaías y Felipe se le acerca y él no entiende a qué esa escritura se está refiriendo. ¿Qué era lo que estaba estudiando? El Antiguo Testamento. No era el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba formado todavía. O sea, la manera de cómo guardar el sábado se encuentra en el Antiguo Testamento. Y hay varios pasajes en el Nuevo Testamento. Pero todo lo que utilizaban
los griegos, los romanos y los paganos era el Antiguo Testamento. Entonces, el que hace la pregunta, me parece que ha pasado por alto, que parece que él piensa que el Nuevo Testamento ya estaba formado y entonces ¿a dónde aparece un texto bíblico que diga de cómo guardar el sábado en el Nuevo Testamento? No, porque que los cristianos, tanto griegos como paganos, usaban el Antiguo Testamento. Cuando usted hace así, en 2 de Timoteo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios. Pablo se estaba refiriendo ahí al Antiguo Testamento porque todavía el Nuevo no estaba formado. No estaba formado. Entonces, como se habla del sábado, todo lo que se habla del sábado ahí se está hablando porque ellos estudiaban las escrituras del Antiguo Testamento. El mismo Jesús, todo lo que cita Jesús es del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Entonces, por eso es que en el Nuevo Testamento usted no va a encontrar un versículo que diga cómo guardar el sábado. ¿Por qué? Porque los estudiosos de la Biblia estudiaban en el Antiguo Testamento. Porque para ellos esa era la escritura o es la escritura. Todos los textos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se mencionan más de 4,000 textos acerca del Antiguo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento. O sea que la pregunta que el amigo está haciendo, todo lo que está fundamentado de la iglesia cristiana es en el Antiguo Testamento. Incluso que el Nuevo Testamento se vino a recopilar ya entre los siglos II y III. Vino a recopilarse los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea que todavía habían personas o habían padres de la iglesia que todavía dudaban de ciertos libros, como la carta a los hebreos, como el libro de San Judas, como el libro de Apocalipsis, etcétera, etcétera. Todavía el Antiguo Testamento se mantenía todavía aún vigente. O sea, que todo lo que ellos estudiaban era el Antiguo Testamento. Así que haga su pregunta, hermano. ¿Qué te pregunta, Cheo? Aquí una pregunta ya entrando ya al tema que nos compete de el cuerno pequeño y la ley de Dios parte 2. Dice, ¿cómo fue presentado el cuarto reino en Daniel 7? Muy bien. En el primer estudio que nosotros estuvimos estudiando, estábamos hablando acerca de las bestias que se mencionan en Daniel capítulo 7. Y nosotros hablamos acerca de la primera bestia, que era un león que tenía 4 alas. Hablamos de la segunda, que era un oso que se levantaba más de un lado que de otro y tenía 3 costillas, que nosotros explicamos ese asunto. Y la tercera bestia era un leopardo que tenía 4 cabezas y 4 alas. Y nosotros entonces investigamos que esa tercera bestia simboliza a los griegos. Y entonces nosotros a través de la historia investigamos que los griegos conquistaron a los medos y los persas en el año 331, pero los griegos entonces llegan hasta el año 168 y nosotros nos quedamos entonces en esa fecha, 168. Entonces, la pregunta que tú haces con relación a esta cuarta bestia que se menciona en Daniel capítulo 7, versículo 7. Dice, seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las sombras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. O sea, Daniel estaba asombrado porque esta cuarta bestia en la naturaleza no se encuentra. O
sea, cada bestia que se menciona aquí, que tienen alas, que se levantan de un lugar, que tienen 4 alas, 4 cabezas, en la naturaleza no aparece eso. Y esta cuarta bestia, que es una bestia espantosa, en realidad no hay una bestia en la naturaleza que se podía comparar. Tenía 10 cuernos. Diente de hierro. Diente de hierro. Cuando caminaba, devoraba, destrozaba, desmenuzaba. O sea, esto es una bestia espantosa, terrible. ¿Te entiendes? Entonces, Daniel estaba bien asombrado con este animal. Porque si las otras 3 hicieron grandes desastres, esta cuarta todavía la supera a los otros 3. La supera. Y entonces lo grande del caso es que el texto entonces dice que tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba con la sombra de sus pies. O sea, donde quiera que esta bestia llegaba, dejaba era la destrucción. No dejaba a nadie vivo. ¿Entiendes? O sea, que en realidad es una bestia espantosa y terrible. Eso es lo que presenta el texto bíblico. Bueno, la siguiente pregunta, hermano, es: ¿qué se dijo que era la cuarta bestia en Daniel 7:23? Bueno, nosotros sabemos que estudiamos en la otra ocasión que en la Biblia la palabra bestia significa reino. Entonces, cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 7, verso 23, para identificar entonces esta cuarta bestia espantosa, terrible, dice el verso 23, me dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Será diferente de los otros reinos y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. O sea, esta cuarta bestia que se menciona en Daniel capítulo 7, que es una bestia espantosa, es el cuarto reino. Así como era esa bestia, así mismo es ese reino. Terrible, malvado. Ahora, después de la tercera bestia, que es Grecia, y nosotros entonces nos quedamos en el año 168, ya en el año 168, según la historia, quien entra ahora en el escenario profético ahora es Roma imperial. Roma es simbolizado por esta cuarta bestia. Y lo grande del caso es que ahora Roma, para poder ahora tener lo que es el imperio mundial, tiene ahora que destruir al imperio griego. Y en el año 168, en Macedonia, los romanos vienen ahora a hacer guerra contra los griegos y lo vencen en Macedonia. Una guerra terrible. Y Roma gana la guerra. Ahora Roma llega ahora al escenario profético porque ahora ya los griegos ya quedan dominados por el imperio romano. Y ahora Roma entra en el escenario profético ahora del año 168 a.C. y Roma llega hasta el año 476 después de Cristo. Durante aproximadamente unos 600 años, Roma tuvo destruyendo la tierra, dejando desastre por toda parte. Una de las cosas que Roma hacía era que hacía muchas cruces para crucificar a los malhechores, aquellos que hacían cosas malas. Tú veías cruces por toda parte. Por ejemplo, en el año 70, cuando Roma destruyó a Jerusalén, según la historia, había tantas cruces que usted no sabía ni por dónde caminar, de tanta gente que Roma había crucificado.
Y vemos que en el año 70 Roma arrasó por completo con Jerusalén. Arrasó por completo. No quedó ahí piedra sobre piedra. Incluso solamente quedó un muro. Y ese es el muro de los lamentos que está allá en Jerusalén. Pero después Roma, enciendo todo, lo arrasó hasta los cimientos. Un imperio terrible. Incluso que vemos cómo Cristo fue crucificado por el imperio romano. Aún cómo lo maltrataron. Todo lo que le hicieron. Aún esos gobernadores eran gente malvada. Pues, Arrasaban con un pueblo entero. con todo. Todos aquellos que se le oponían a ellos. Y por eso usted ve que los emperadores vivían en guerra aún, guerras internas, porque habían otros que querían tener poder, querían subir al trono. Eso era una cosa diabólica que había ahí en el trono de Roma, en el trono de César. Eso, ahí se derramaba mucha sangre. Ahí vemos a Nerón. Nerón fue uno de los emperadores más malos que existió. Herodes el Grande también fue un emperador terrible, asesino. Aún hasta su propia familia lo mataba. Todo aquel que se le oponía o que quería ambicionar el trono lo destrozaban. A veces lo hacían por paranoia, porque era un poder tan... Era terrible. Sí. Entonces, cuando Herodes escuchó que nació un rey en Jerusalén, mandó a qué? A matar a todos los niños de 2 años para abajo. Era terrible. El imperio romano fue un imperio terrible porque Roma pensaba que iba a durar la eternidad gobernando el mundo. Y no fue así. Pero eso ya estaba aquí predicho en las profecías bíblicas, donde este imperio era un imperio sumamente terrible, un imperio que en realidad desmenuzaba, destrozaba, devoraba, aplastaba. Por eso es que la estatua de Daniel capítulo 2, el imperio romano está simbolizado por el hierro. El hierro es un metal pesado, terrible, a diferencia de la plata, el bronce, el oro. Usted ve como que va disminuyendo los metales, desde oro, la plata, el bronce, el hierro. Y entonces Roma simboliza aquí el hierro, por eso que la bestia tiene dientes de hierro, porque es una bestia espantosa y terrible. ¿Me entiende? Y por eso entonces que aquí esta cuarta bestia simboliza a Roma pagana, como imperio que entra a lo que se llama al escenario profético. Hay otra cosa que se debe de mencionar, pero ya eso ya se menciona ya en lo que es el capítulo 8 de Daniel, donde este imperio empieza a conquistar algunas regiones para entonces apoderarse de lo que es del mundo mediterráneo de aquel entonces. Entonces, hermano José, ¿qué representan entonces los 10 cuernos? Muy bien. Sí, vemos que aquí en el versículo 24 del libro de Daniel dice los 10 cuernos, que significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. 10 reyes. O sea, los 10 cuernos son 10 reyes que se levantarían del reino. ¿Qué pasa entonces? Cuando Roma, en el año 476, Roma se divide en 10 reinos. Estos reinos que se mencionan aquí fueron los reinos bárbaros, los ostrogodos, los visigodos,
y otros que invadieron lo que fue a Roma, que todos dependían de Roma. Roma se divide en estos reinos y estos reinos son los que forman lo que se llama el continente europeo, porque estos reinos también simbolizan los 10 dedos de la estatua de Daniel capítulo 2. Entonces estos reinos que se mencionan aquí, cuando empieza del año 476 después de Cristo, estos reinos empiezan entonces a invadir a Roma en diferentes lugares. Pero también fueron desapareciendo, porque me parece que en el año 490 hubo uno de esos reinos que fue destruido. Me parece que en el año 508 fue otro reino destruido. Y en el año 538 fue otro reino también que fueron destruidos. Ahora, ¿por qué esos reinos fueron destruidos? Vamos a ver más adelante cómo estos reinos fueron destruidos y fueron sacados del cronograma profético. Sí, la siguiente pregunta dice, ¿quiénes eran los 3 cuernos de Daniel 7:24? Bueno, estos 3 cuernos, vamos a leer el versículo 24. Los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros reinos, y derribará a 3 de ellos. Estos 3 reinos que fueron derribados, ahora viene un problema aquí. Sucede el caso que estos 3 reinos, que eran los ostrogodos, los vándalos y los visigodos, ellos habían abrazado una teoría que se llamaba la teoría de los arianos o de arios. Los otros 7 habían abrazado la doctrina cristiana. Pero estos 3, al abrazar la doctrina de Ario, ¿qué enseñaba la doctrina de Ario? Que Cristo no era Dios. Que Cristo era un ser humano y que Cristo en realidad no tiene la misma naturaleza del Padre. Entonces, estos 3 reinos, tener esta doctrina muy distinta a los otros 7 que tenían la doctrina católica o la doctrina cristiana, que creían en la deidad o las tres divinas personas y creían que Cristo, a pesar de que era hombre, pero también era Dios. Entonces, lo que hacían era que estos 3 reinos le hacían oposición a estos reyes, especialmente al cuerno pequeño, porque el texto entonces dice que tras ellos se levantó otro que era diferente de los primeros y a 3 de ellos derribó. O sea, este cuerno que se menciona aquí en el capítulo 7 y el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió de entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Y este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con grande arrogancia. A estos 3 reinos, hacerle oposición entonces al cuerno pequeño que creía que Cristo era Dios, entonces destruyen a estos 3 reinos. Porque estos 3 reinos eran los arianos y estaban contrarios a la doctrina de la cristiandad. Incluso que esa enseñanza, esa teoría que tenían los arios, todavía esa teoría, todavía en la década de los años 1800 todavía existía. Incluso hay religiones hoy en día que creen que Cristo no es Dios, sino que es un Dios. Que Cristo en realidad no es de la misma naturaleza del Padre, que era la misma teoría que tenían los arianos y que tenían estos 3 reinos.
Y sucede el caso es que a mí me surge una pregunta con relación a que dice que Jesús no es Dios. Y si no es Dios, es un ser creado. Ahora la pregunta es, ¿puede un ser creado darle vida a otro ser creado? De ninguna manera. De ninguna manera. No. No tiene lógica. Es que un ser creado le dé vida a otro ser creado. ¿No es verdad? Pero entonces ahora la cosa se complica. O que resucita una gente con 4 días de muerte. Ahora la cosa se complica. Porque cuando vamos aquí al libro de San Juan, en el capítulo número 14, un texto muy conocido por los estudiantes de la Biblia, y el versículo 6 dice, Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice aquí que ella es la vida. ¿Cómo puede un ser creado tener la vida? Si Jesús es un ser creado, ¿cómo puede darle vida a otro ser creado? No puede. Solamente una persona que sea Dios puede darle vida a un ser creado. Entonces, como que esto no tiene lógica de lo que en realidad algunos enseñan, que como Jesús es un ser creado, Jesús entonces no tiene la misma cualidad de Padre, pero entonces ¿cómo puede darle vida a un ser creado? Porque un ser creado no puede darle vida a otro ser creado. Pero ahora aquí, esto nada más es para tocar este punto. Aquí en Hechos, capítulo 3 y el versículo 15. Estamos con la pregunta. ¿Puede un ser creado darle vida a otro ser creado? Hechos, capítulo 3, verso 15 dice, y matasteis al autor de la vida. ¿Cómo se le llama a Jesús? El autor de la vida. Tremendo. ¿Y cómo puede entonces un ser creado ser el autor de la vida? No. Entonces quiere decir que los que tienen la teoría de que Jesús es un ser creado tienen problema entonces con la propia Biblia. Porque un ser creado no puede darle vida a otro ser creado. Y es como dice San Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan En abundancia. Amén. ¿Cómo puede un ser creado dar vida en abundancia? Entonces el problema que tuvieron entonces estos 3 reinos, que al negar la divinidad de Cristo, entonces el cuerno pequeño que hizo, que destruyó a estos 3 reinos, lo sacó. El último reino eran los ostrogodos, que estaban, que invadieron a Roma, pero Justiniano, que en realidad había hecho una alianza con el papado en el año 533, Justiniano entonces envía su ejército allá a Roma en el año 538 y entonces destruyen y desalojan a Roma y hacen huir a los ostrogodos. Y en el año, me parece, en el año 555, los ostrogodos dejaron de existir porque lo destruyeron por completo. Ese fue el último reino de los arianos que existía. Fueron arrasados. Y ahí se cumple lo que se llama las profecías bíblicas. Gloria a Dios. ¿Te entiendes? Pero la teoría de ellos, o la teoría de Ario, continuó durante la historia. Que incluso aún entre nuestros pioneros de nuestra iglesia, hubieron de ellos que venían de otras denominaciones, que tenían esa creencia de que Jesús no era Dios, sino que era un ser creado. Hasta que se encontraron con esa pregunta. La pregunta que estoy haciendo. ¿Cómo puede un ser creado darle vida a otro ser creado? ¿Cómo puede un ser creado darle vida eterna a otro ser creado? Entonces se confrontaron con esa pregunta y examinaron la vida y se dieron cuenta que estaban equivocados. Tremendo, ¿eh? Y por eso hay que la iglesia adventista del séptimo día, basada en la Biblia, cree que Jesús es 100% hombre y es 100% Dios.
Sin temor a equivocarnos. Sin temor a equivocar. Muy bien, entonces, como esa teoría ha continuado durante la historia y aún hoy, la iglesia adventista está fundada en la palabra de Dios y ha creído todo el tiempo de que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Ahora, de que ya esos tres reinos fueron destruidos, fueron quitados de en medio, ahora se le dejó ahora el espacio abierto al cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño, entonces, que después nosotros vamos a estudiar quién fue el cuerno pequeño y cómo, en qué fecha empezó su periodo y qué hizo durante la Edad Media, etcétera, etcétera. Eso ya será para un estudio posterior. Ese estudio que le va a poner hasta Paipomo, pues eso es lo que estamos esperando. Aquí lo que estamos explicando son las bestias, los reinos y todo eso. Entonces, aquí, ¿qué cambio vio Daniel en estos cuernos? Daniel, el profeta Daniel, ¿qué cambio ahí vio en los cuernos que se está presentando? En Daniel 7:8. Bueno, lo cambio que vio Daniel fue que entre medio de esos 10 cuernos surge uno. Y lo grande del caso es que el que surge tiene ojo, Sí. como ojo de hombre, y tiene boca, como boca de hombre, y empieza entonces a hablar palabras arrogantes. Tremendo. Cuando vamos aquí al capítulo 7, verso 25, que ese texto no lo voy a tocar porque lo vamos a tocar ya en otra ocasión. Ve ahora lo que hace el cuerno pequeño. Hablará palabra contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Aquí vemos entonces que este cuerno pequeño Se extendió. se empezó pequeño, pero se hizo más grande que los otros, de tal manera que aún se contrapiró contra Dios. Tremendo. Aún hasta persiguió a los santos y aún tuvo la potestad de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Tremendo. Óigame, de cambiar la ley de Dios, que en realidad yo tengo que hacerle sincero a todos nuestros oyentes. Nosotros tenemos que estudiar todas esas cosas que habla la historia, cómo se hizo los cambios y todos esos asuntos, porque usted tiene que estar claro de lo que pasó. Pero ya eso, no voy a tocar ese versículo porque lo vamos a dejar para tocarlo de una manera más detallada, más concentrada, y vamos a traer algunos libros de historia que nos van a ayudar a nosotros a confirmar qué fue lo que hizo el cuerno pequeño y cómo el mundo cristiano ha estado siguiendo al sistema papal en los cambios que se hicieron durante la historia. Fuerte la vuelta. Pero la gran humanidad le está siguiendo los pies. Todavía. Entonces, todo eso es porque está aquí en las profecías bíblicas. Por eso le digo que nosotros somos estudiosos del historicismo. Y cuando usted estudia la profecía a través de la historia, que usted va a descubrir lo que estamos estudiando aquí. Porque si usted lo hace de una manera futurista, no va a descubrir lo que estamos estudiando aquí. Ni historicista, presterista tampoco. ¿Te entiende? Solamente con el método historicista es que usted puede descubrir lo que estamos. Sí, porque la historia va de la mano con... Yo quiero apuntar algo. Hay que dejar por sentado y entender que este cuerno pequeño surge de la cuarta bestia. Que esta cuarta bestia tú acabaste de explicar que representa a Roma. Entonces, como este cuerno pequeño sale de esta bestia que representa a Roma, entonces este cuerno pequeño ha absorbido el poderío y la autoridad de Roma. No sé si... Sí, no, lo que pasa es que Roma imperial tuvo un cambio de Roma imperial a Roma religiosa. Okay. Pero sigue siendo el mismo poder, pero de una manera religiosa. Religiosa. Pero
hizo más daño, de acuerdo a la historia la cosa, hizo más daño en la Roma religiosa que la misma Roma imperial. Claro, porque la Roma imperial lo único que duró fueron como 600 años. Roma religiosa duró 1260. Ya tú sabes. Y eso lo vamos a investigar. Ay. Bien, hay otra pregunta aquí. ¿Qué importancia tienen los 10 cuernos para el tiempo del fin? Apocalipsis 17, 12, 13. Muy bien, mire, los 10 cuernos que se mencionan aquí en Daniel capítulo 7, que simbolizan lo que es el continente europeo. También estos 10 cuernos tienen una profecía que deben de cumplir para el tiempo del fin. Y para eso entonces yo quiero que podamos llegar al libro de Apocalipsis. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos donde se mencionan estos 10 cuernos. Por ejemplo, en el capítulo 12 y el versículo 3 dice: entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Aquí ahora aparece este dragón rojo que simboliza a Roma, que tiene 10 cuernos. En el capítulo 13, verso 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sobre su cuerno 10 diademas y sobre su cabeza nombre de blasfemia. O sea, ahora en el capítulo 13, ahora no se ve el dragón con los 10 cuernos. Ahora lo que se ve es a la bestia con los 10 cuernos y 7 cabezas. Y lo grande del caso es que en su cabeza tiene nombre de blasfemia. Usted compara eso, la palabra blasfemia, con Daniel capítulo 7 y es la misma expresión, hablará palabra contra el Altísimo, que después eso nosotros lo vamos a estudiar. Cuando vamos entonces al capítulo 17. Otra cosita, José, que aparece en Apocalipsis, es que sube del agua. Sí, por eso no toqué eso, porque Sí. lo que estamos en los 10 cuernos, Sí, sí. no estamos en cómo surgió, No, está bien. y esa cosa, eso ya, esos son otros estudios que hay que hacer. Okay, estamos concentrados en los 10 cuernos. Los Estamos viendo que el dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos, pero vemos también a la bestia que tiene lo mismo que tenía el dragón. O sea que la bestia viene siendo un instrumento del dragón porque tiene la misma característica. Ahora en el capítulo 17, verso 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombre de blasfemia. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que se menciona en Apocalipsis 13, verso 1. La única diferencia es que aquí aparece una mujer. Y ustedes saben que en la Biblia o en la profecía, mujer significa iglesia. Bestia significa reino. ¿Me entienden? Entonces, cuando vamos ahora al capítulo 17, versículo 12 y verso 13 dice: los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Según los estudiosos del libro de Apocalipsis, dicen que estos 10 reinos simbolizan a todos los reinos o los legisladores y presidentes y reyes a nivel mundial. Va a llegar un momento cuando todos los reyes de la tierra le van a dar la autoridad a la bestia para que gobierne el mundo. Según Apocalipsis 13, los versículos 12 al 15, la segunda bestia que simboliza Estados Unidos va a mandar que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, o sea, al sistema
sistema papal. El mundo entero va a postrarse ante este poder. Los reyes de la tierra también le van a dar el poder, porque eso está profetizado aquí en el capítulo 17, versículos 12 y 13. Todos los reyes de la tierra, o sea, los 10 cuernos que ha visto, significa que son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero cuando reciban reino lo van a recibir por breve tiempo y le darán todo el poder, o sea, toda la autoridad a la primera bestia. ¿Qué significa eso? Para que ella gobierne. Eso significa que va a haber un gobierno mundial. ¿Cuál será el propósito de eso? El verso 14 dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá, porque el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. ¿Cuál es el propósito de reunir a todos esos reyes? Pelear contra el Cordero. Y ahora, en Apocalipsis 19 lo explica todavía mucho más detallado de lo que leímos ahí. Porque en el capítulo 19, versículo número 19 dice: y vi a la bestia y los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir al que montaba el caballo y a su jinete. ¿Se dan cuenta? Cómo la bestia va a estar encabezando a todos los reyes de la tierra y a los ejércitos de la tierra para hacerle guerra a Cristo Jesús cuando venga por segunda vez? O sea, ese gobierno mundial se va a establecer un poco antes de que Cristo venga a la tierra, porque todo el propósito es que se van a preparar para guerrear contra Cristo. Pero primero van a guerrear contra el remanente que predica la verdad presente para este tiempo. Por eso esos 10 cuernos simbolizan los reyes de la tierra para los últimos días. O sea, usted quiere haber dicho que ese va a ser otro tema. Y porque ahí ahora, Sí, porque yo estoy escuchando y yo sé que nuestros queridos hermanos están escuchando, entonces ahora muchos quieren saber que cómo va a ser esa guerra con el pueblo de Dios. Bueno, la guerra no es que, según las investigaciones, esta va a ser una guerra de conocimiento. Esto no es que va a ser una guerra que las naciones van a utilizar su poderío militar para perseguir o destruir al pueblo de Dios. Sí. Sino que esto va a ser una guerra psicológica, una guerra entre la verdad y el error. De que va a haber persecución, sí va a haber persecución porque van a haber cristianos que van a morir. ¿Te entiendes? Pero específicamente la guerra va a ser más en el asunto del conocimiento entre la verdad y el error. Va a ser eso. Y eso está sucediendo. La humanidad está decidiendo de qué lado se está poniendo. El mundo religioso, ¿qué está haciendo? Está preparando el ambiente a través de las literaturas. Está preparando el ambiente a la gente de qué lado la gente se está poniendo. Oiga bien, porque a la Biblia se le está dando una interpretación muy distinta a la interpretación que la Biblia está haciendo y el asunto se está poniendo candente. Se está poniendo candente. Y todo eso, oiga bien lo que le voy a decir, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. La guerra que se está armando a nivel mundial es por el conocimiento de quién tiene la verdad y cuál es el verdadero día de reposo, el sábado o el domingo. Y acerca del alma, ¿es inmortal o es mortal? Esa es la guerra que hay ahora a nivel mundial. Es una guerra porque es como dice aquí. Mire, la Biblia no se equivoca. Segunda de Corintios, en el capítulo 10, mire cuáles son las armas que el cristiano debe de tener para poder defender la verdad de Dios. Capítulo 10, versículos 4 y 5 dice: porque las almas de nuestra milicia
no son mundanas, oiga bien, sino poderosa en Dios para destruir fortaleza, para derribar argumentos y toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios y cautivar todo pensamiento en obediencia a Cristo. O sea, esta guerra es una guerra acerca de la verdad de Dios y el error. ¿Qué va a pasar? Que todo aquel que tiene la verdad va a contrarrestar a aquellos que tienen el error y van para defender lo que es de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. Esta es una guerra sumamente terrible. Y la gran mayoría de nosotros los cristianos no se está dando cuenta que estamos decidiendo. Y lo bueno del caso es que la gran mayoría de nosotros no está leyendo. No está leyendo. Estamos perdiendo más el tiempo en otra cosa que en la lectura. Y esta guerra es una guerra teológica. Es como se llama. Esto es una guerra que le llaman acerca de hacer una defensa a favor de la verdad. Eso es una apologética. Una guerra apologética es que hay hoy en el ambiente cristiano. Y se va a empeorar hasta que Cristo venga. Y todo es entre la verdad y el error. Entre el sábado y el domingo. Entre el alma que es mortal o es inmortal. Si existe el infierno o no. Esa es la guerra que se está armando en estos últimos días. ¿Cuál fue el interés de Daniel con respecto a esta cuarta bestia? ¿Cuál fue el interés que despertó en Daniel? Bueno, cuando Daniel vio en visión, aquí en el capítulo 7, versículo número 7, que vio esta bestia espantosa, terrible. Eso fue lo que más lo llamó a ella la atención, esta bestia. Entonces, cuando vamos aquí al capítulo 7, versículo número 19 y 20, él dice lo siguiente: entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba con la sombra con sus pies. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos como boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. O sea, comparando Daniel las otras 3 bestias que vio con esta cuarta, él no menciona las otras 3. No. Él menciona esta cuarta porque esta cuarta lo llamó la atención, sí. Porque esta cuarta es una bestia espantosa, con dientes de hierro, con pies de hierro, que tiene 10 cuernos, y dentro de esos 10 cuernos surge un cuerno pequeño que tiene hoja y tiene boca, y habla palabras arrogantes, y derriba 3. Tuvo que llamar la atención, sí, al profeta, porque que era muy, muy diferente. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso usted ve que ya en Daniel capítulo 7, todo se va centrando más en esta cuarta bestia y en el cuerno pequeño. Especialmente en el cuerno pequeño, entonces que Daniel 7 se concentra mucho para saber acerca de él. ¿Te entiendes? O sea, Daniel está interesado en saber quién es él. Porque es terrible. Es que en la naturaleza no se ha visto nada así. ¿Te entiendes? Entonces, por eso fue que lo llamó a Daniel, llamó a la atención. Es como a nosotros que pueda surgir hay algo que uno nunca ha visto. Y eso lo llama a uno la atención. Se queda asombrado. Sí. ¿Te entiendes? Y eso le pasó a Daniel. Última pregunta, mis queridos hermanos. ¿Cuándo se levantaría el cuerno pequeño en comparación con los 10 cuernos de Daniel?
Bueno, este cuerno pequeño, según Daniel capítulo 7, ya este cuerno pequeño se levanta después que se derriban a los 3 cuernos o los 3 reinos. Entonces entra en el escenario profético el cuerno pequeño. Porque mientras estos 3 cuernos que no fueron derribados, que eran los arianos, el cuerno pequeño no podía subir al trono porque estos 3 cuernos le estaban haciendo oposición, especialmente ya los otros godos, que fue el último reino que quedó, le hacían oposición. Pero después que Justiniano mandó a su ejército y desalojó y destruyó parte de los otros godos, ya entonces Roma, allá en Italia, le queda entonces ya el espacio libre al cuerno pequeño para que ya se pueda sentar en el trono. ¿Te entiendes? Entonces, por eso es que estos cuernos le estaban impidiendo al cuerno pequeño tener libertad de poderse sentar en el trono. Al ser ya eliminado, ya el escenario le queda ya el cuerno pequeño solo, que ese es el estudio que vamos entonces a hacer en la tercera hora. Así que, hermano, muchas gracias por estar por aquí con nosotros nuevamente. Así que, mis queridos hermanos remanentes, Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Así que denle me gusta, señores, compartan estos videos, regalen un me gusta. Así que ya usted sabe, nos vemos en un próximo video y Dios me les bendiga. Que Dios les bendiga a todos. Amén.